Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte en este momento y darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida. Es un gusto para mí, ¿verdad? Que tú vengas, pues, y me otorgue ese privilegio de poder compartir contigo el mensaje, ¿verdad? Del mensaje de la poderosa palabra de nuestro Señor. Así que te doy la bienvenida y vamos a orar en este momento para que sea Dios tomando el control de todo lo que se va a expresar en esta mañana. Así que acompáñame, por favor. Gracias, bendito Señor, te damos gracias por un día más que tú nos concedes de vida, porque esa es tu voluntad, Señor. Muchas gracias porque tu misericordia es grande y tu amor es infinito. En este momento estamos aquí, Señor, ya listos, dispuestos a compartir este mensaje de tu poderosa palabra que nos has otorgado en este día. Te ruego, Padre mío, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que esta palabra no se pierda, sino que quede cimentada en el corazón de aquellos que lo van a escuchar en este día. Bendito Señor, prepara el terreno que es nuestro corazón y que esa semilla pueda producir el fruto, así como está siendo enviada ahorita. Dices tú que tu palabra, Señor, dará la finalidad para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, buenos días nuevamente. Bueno, vamos a iniciar ahora con lo que es el mensaje de esta mañana, lo que Dios pues nos ha otorgado en este día, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita de ello. Y bueno, si tienes tu Biblia ahí cerca, voy a invitarte que la abras allá en Salmo 27:13. Salmo 27:13. Ahí nos vamos a basar en este momento. Y el tema, ¿verdad? Para esta reflexión es: perdona, olvida y avanza. Amén. Perdona, olvida y avanza. Porque es importante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que es necesario perdonar. ¿Cuántas veces vamos a perdonar a nuestro hermano? 70 veces 7, dice la palabra de Dios. 70 veces 7 vamos a perdonar a nuestro hermano. Aquel que nos falla, aquel que viene y a veces nos hace sentir mal, nos ofende, pero entonces tenemos nosotros que practicar eso. ¿Y por qué? Puedes decir tú, bueno, no, es que muchas veces hay acciones, hay circunstancias que son irreparables y que no merece la persona que se le perdone. Y hasta cierto punto quizás tengas razón, ¿verdad? Hay personas que realmente sí hacen ciertas actitudes que hieren demasiado y que ofenden demasiado, pero es necesario perdonar. ¿Sabes por qué? No porque la persona se lo merezca, sino porque nuestro corazón debe estar en buen estado de salud, buen estado emocional, porque lo que sucede es que si nuestro corazón no está correctamente, atrae esas enfermedades a nuestra vida. Entonces, para que nuestro corazón esté bien y para que nuestra mente también esté en buenas condiciones, es necesario que nosotros vengamos y perdonemos para tener esa paz en nuestra alma. Amén. Entonces es necesario perdonar y también olvidar, porque el que perdona olvida ese acontecimiento. Es que tú dices, mira, yo te perdono y cierras la puerta. Amén. Yo te perdono en este momento y cierras la puerta y ya no vuelves a recordar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si has perdonado de verdad, entonces tienes que cerrar esa puerta, porque mientras estás recordando y estás recordando, ahí está esa herida siempre recalcándose, tocándose ahí, dañándose, ¿verdad? Entonces está ahí siempre como que sangrando nuevamente una herida que ya está sanando. Entonces por eso es necesario olvidar y avanzar. Es imposible avanzar si no requiere de los dos puntos anteriores. Es imposible avanzar si no has perdonado, si no has olvidado. Amén. Es necesario perdonar y olvidar. Porque cuando ya tienes esas áreas ganadas en tu vida, tú ya puedes venir y planificarte, proyectarte, tú ya puedes tener tus propósitos, puedes planificarte y puedes venir y empezar a dar ese primer paso, ¿verdad? Hacia lo que tú quieres lograr en tu vida. Entonces, por eso es necesario perdonar, olvidar y avanzar. Bien, ya que ya tienes la cita bíblica ahí, la vamos a leer y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice la palabra de Dios, la vamos a repetir: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántas veces has pasado un momento tan dificultoso que tú dices, Dios mío, quizás no vamos a salir de esto? O Señor, mira, saber qué finalidad va a tener esto.
oh Señor mía, tal vez la situación es tan crítica, tan difícil, ¿verdad? Y tú dices, bueno, a saber cómo vamos a salir de todo esto. Y se te puede venir esa fe, ¿verdad? Se te puede derrumbar esa fe en un momento, pueden venir las dudas y eso es normal, ¿verdad? A veces cuando la dificultad es demasiado fuerte en nuestra espíritu, o sea, se pone esa inquietud, ¿verdad? Porque somos humanos y sentimos, ¿verdad? Entonces, se puede venir esa inquietud, puede venir esas dudas muchas veces en nuestra mente y esos pensamientos que podemos decir, bueno, ¿y cómo vamos a salir de todo esto cuando hay procesos que son demasiadamente largos y muy dificultosos? Pero aquí nos dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese, si no creyese. ¿Cuánto crees tú en lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Cuánto crees tú en la palabra que tú lees en tu Biblia? De toda esta palabra que tú puedes leer y todas las promesas que pueden existir, de cuáles tú te has aferrado y de cuáles son las que eres capaz de creer de que Dios puede obrar a tu favor. Porque eso es importante. Porque de nada sirve leer la palabra de Dios y ver así como que, ay, si está escrito algo aquí, qué bonito lo que se escribió en este libro. Pero si nosotros no creemos a esta palabra, no vamos a ver realidad lo que dice en ella. Entonces dice aquí, que hubiese yo desmayado si no creyese. O sea, qué importante es creer, qué importante es creer en lo que Dios ha establecido, qué importante es creer en que en Dios podemos tener una respuesta, qué importante es creer que aunque muy difícil se vea la situación, Dios siempre nos va a ayudar a salir de cualquier dificultad que nos encontremos. ¿Sabes por qué? Porque también recordemos que dice el Señor que para Él no hay nada imposible, para Él no existe nada imposible, Él lo puede hacer todo. Entonces cuando nosotros no podemos, Él sí puede. Entonces dice, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso quiere decir, mira, no te vas a morir si estás confiando en el Señor, si estás creyendo en el Señor, si Él te ha dado una promesa y si Él te ha dicho que hay mucho camino por recorrer y si Él te ha dicho que en esa promesa tú tienes la salvación y tú estás hablando y el Señor tú estás leyendo la Biblia, el Señor te está hablando y te está marcando con ella y te está diciendo, mira, no te preocupes porque yo tengo la solución, yo tengo la respuesta, yo te voy a rescatar, yo te sostengo de tu mano derecha, mira, ten confianza para que cree todas las cosas le son posibles, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Cuando el Señor te dice todas estas cosas a través de la palabra, cuando Él te menciona todo eso, entonces tú puedes venir y confortarte y alentarte y tomar esa fe y decir, bueno, vas a ver la bondad de Dios en tu vida, vas a ver cómo Dios obra en tu vida. ¿Por qué? Porque has creído. Qué importante es creer. Dice Dios que para el que cree todas las cosas le son posibles. Además dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces cuando tú crees al Señor, tú vas a ver el mover y el proceder de Dios para tu vida, ¿verdad? Para tu bien, para salirte, para hacerte, para sacarte, perdón, para auxiliarte, para rescatarte de esa circunstancia en la difícil que tú puedes estar viviendo en este momento. Entonces el Señor te dice aquí, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando dice en la tierra de los vivientes es que nosotros tenemos afianzada esa vida en las manos de Dios. Cuando tú estás ahí esculpido en las manos de Dios, tú estás protegido por Él. Y te está diciendo, yo voy a proceder, yo voy a obrar en tu vida, tú vas a ver mi rescate, tú vas a ver mi proceder para darte la respuesta a eso que estás viviendo. Entonces dice el salmista, hubiese desmayado si no veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es porque Dios va a obrar en tu vida. Las promesas que están aquí, que tú crees, son para ahorita, cuando estamos viviendo, aquellas promesas que tú puedes aferrarte a ellas, que tú puedes tomarlas para tener esa firmeza en avanzar. Entonces ahí están esas promesas que son, ¿verdad? Para este momento, cuando tú lo necesitas. Por ejemplo, cuando tú no tienes algo en tu casa y lees allá Filipenses que dice, Dios proveerá, ¿verdad? Al que lo necesita, parafraseando ese versículo, Dios proveerá. Tú puedes aferrarte a ello. Tú puedes venir y decir, bueno, no me va a hacer falta nada, porque la palabra de Dios dice que Él va a proveer todo lo que necesito en mi mesa. Dios va a proveer de ese empleo que necesito. Dios va a proveer de esa salud que necesito.
Dios va a proveer de esa dirección, de esa guianza que necesito. Dios va a proveer, Dios te va a instruir, Dios te va a guiar, amén, por el camino correcto. Entonces todo eso nos sirve como aquí en vida. Porque la fe, cuando hablamos de que dice ahí, hubiese desmayado si no creyese, está hablando de la fe. Y la fe la necesitamos aquí en este mundo. La necesitamos aquí porque aquí es donde tenemos esas diferentes dificultades, tenemos esas diferentes necesidades. Es aquí donde necesitamos la fe. Cuando ya estemos con el Señor, ya no, porque vamos a estar con Él y ya nada va a hacer falta. Dice que Él va a ser la luz que ilumina toda la ciudad donde vivamos, ¿verdad? Dice que Él es el centro de todo, entonces nosotros no vamos a necesitar nada, porque ahí va a estar Él con nosotros. Aquí sí necesitamos ciertas cosas, ciertos aspectos, ciertos elementos de nuestra vida para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, la fe la necesitamos acá. Y por eso dice que Él va a mostrar su poder en esta tierra de los vivientes. Quiero mostrarte un ejemplo que hemos estado leyendo en la palabra de Dios. Yo sé que tú ya lo leíste o ya lo has escuchado mucho, y es la historia de José, pero solamente quiero tocar dos elementos muy importantes ahí. Y es que después de todo lo que José vivió y después de todo lo que sufrió, después de todo lo que soportó a causa de sus hermanos que no le creyeron el sueño, de todo lo que vivió en esclavitud, pero podemos ver que a pesar de todo ello, también pudo ver el favor de Dios. Siempre estuvo José siempre tuvo el favor de Dios en todo lo que hacía, en cualquier área donde él se encontraba. Vemos diferentes facetas, diferentes áreas, diferentes etapas de lo que José vivió desde el sueño hasta el momento en que se sentó en el trono para lo cual él estaba escogido, que es el gobernador, ¿verdad? Entonces vemos todo eso aquí en la palabra de Dios. Pero lo que quiero hacer énfasis es de que todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió, ¿verdad? Todo lo que él soportó, que hasta lo hicieron pasar por muerto, ¿verdad? Todo eso. ¿Cuánto daño no tuvo él en su corazón? Por supuesto que sí, fue afectado, fue dañado. Y como estamos hablando de perdonar aquí, de olvidar y de avanzar, ese es un claro ejemplo. Él tuvo que hacer eso. Él tuvo que perdonar a sus hermanos que lo vendieron. Él tuvo que olvidar todo lo que le hicieron, todo el daño que le provocaron. Solo imagínate irse vendido. Qué tremendo es que tu propia familia te venda. Qué problema es que tu propia familia te traicione. Qué difícil es eso, que tu propia familia quiera lo que te pertenece a ti y te traicione de esa manera, como lo hicieron con José, que agarraron su túnica, ¿verdad?, que su padre le había entregado, y la mancharon con sangre de corderitos para hacerlo pasar por muerto. ¿Por qué? Porque ellos querían ese lugar, no le creían a él, ¿verdad? Tenían envidia de José. Entonces, qué tremendo. Yo creo que lo más difícil que le puede pasar a una persona es que su propia familia le venda, que su propia familia le rechace, que su propia familia le traicione hasta con lo que más se ama o con lo que más se quiere. Imagínate qué difícil es para esto, para José, en este instante. Pero hay un punto muy importante, y es el que quiero recalcar de toda la historia de José. Es que cuando después de que él vino y ¿cómo se llama?, el sueño, ¿verdad? Le dio el significado del sueño a Faraón, se lo interpretó, ¿verdad? Cuando le interpretó el sueño a Faraón de lo que venía, ¿verdad?, a Egipto, él le concedió ahí ahí se vio hecho realidad, ¿verdad?, el propósito por el cual Dios lo había permitido cruzar por todo eso a José. Pero después dice ahí la palabra de Dios, ahí en el capítulo 41, quiero que leamos 41, 50, 52, dice así: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de la profetisa sacerdota de On. Y llamó José el nombre del primero Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar. Y al segundo le llamó Efraín, porque me hizo fructificar en tierra de aflicción.
Mira cómo dice aquí la palabra de Dios, dice, quiero hacer énfasis en estos dos hijos. Uno se llama Manasés, que dice que Dios le hizo olvidar, Dios le permitió olvidar, Dios le sanó su corazón para que él pudiera venir y ejercer esa labor que Dios le había designado, ese puesto de gobernador. Él tenía que olvidar primero. Después recordamos que llegaron los hermanos donde él, pero ¿qué hubiese pasado si él no hubiese perdonado? No hubiera podido servir en ese momento de ayuda a ese mismo pueblo, porque ese era verdaderamente el verdadero propósito, que hubiera alguien en el lugar donde se necesitaba en el momento de auxilio, porque recordemos que en toda esa zona, en todas las áreas había una gran hambruna, pero en Egipto sí había alimentos, porque ahí estaba José, era el que había administrado para poder, a través de ese sueño y la interpretación, habían recogido todos los granos y lo hubieran guardado ahí. ¿Para qué? Para tener esa provisión en ese tiempo de sequía, ese tiempo de hambruna. Y entonces era la única región que podía otorgar esos alimentos a las demás tierras que estaban en escasez de alimentos. Pero en ese momento podemos ver que se cumplió el objetivo de José. Pero tenía que haber olvidado para en el momento de ver a sus hermanos decir, mira, yo te perdono, no te preocupes, ¿verdad? Esto era el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, para poder decir eso, José en ese momento tenía que haber perdonado todo el daño que le hicieron, que no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Ese caso fue algo bien difícil. Y fue bien, sus emociones podrían haber estado lastimados, sus pensamientos también, su corazón todo estrujado de ver que su propia familia lo traicionó. Pero mira el propósito y el plan perfecto de Dios. Él era el único que podía después salvar a su familia, porque ellos se tuvieron que inclinar a sus pies. Después ellos, el sueño que tuvo de los manojos de trigo se hizo realidad porque sus hermanos después se inclinaron a los pies de José cuando vieron que, cuando él era el segundo, el faraón, del segundo del faraón, el gobernador, se inclinaron a sus pies. Entonces, mira las cosas, cómo es que se dan, cómo que Dios viene cumpliendo las promesas. Pero le dio primero a su hijo Manasés para olvidar todo aquello. Eso no hubiera acontecido si José no hubiese perdonado, no hubiera estado apto para poder realizar ese cargo si él no hubiese perdonado. Entonces todo está en control de nuestro Dios y él permitió esa situación, pero después lo hizo olvidar con el primer hijo. Y luego le dio a Efraín, que es que le dijo, dice que Efraín significa que lo hizo fructificar en tierra de aflicción. ¿Qué significa eso? Que no importa en el lugar que tú te encuentras, en las circunstancias que te encuentras, pero cuando tú estás con el corazón correcto, cuando tú has perdonado, cuando tú has olvidado, tú empiezas a producir aún en el sequedal, aún en el desierto, aún donde sea, donde no haya ninguna posibilidad, tú empiezas a fructificar. ¿Por qué? Porque Dios viene y muestra, ¿verdad? Ese poder a través de ti, pero tú también eres ese canal accesible porque has perdonado. No hay nada en tu corazón que evite que pueda suceder esa fructificación. Dice ahí, no le dijo que Efraín significa solamente lo hizo fructificar, no, lo hizo fructificar en tierra de aflicción, donde no hay posibilidad, ahí lo hizo fructificar. Entonces, ¿ves qué importante es el perdonar, el olvidar y el avanzar? José no hubiera visto esos frutos, esos hijos y el acontecer de que se cumplió su propósito, si él no hubiera avanzado, si él no hubiera olvidado y dejado atrás todo aquello que le perjudicó, que le dañó. No sé qué circunstancias has vivido tú en este momento, por lo cual Dios ahora me trae esta reflexión, porque sé que muchos de nosotros hemos pasado por momentos de dificultad, por momentos difíciles, y no sé qué tanto está dañado tu corazón, tus pensamientos y tus emociones de tantas cosas que has vivido, quizás circunstancias desagradables, ¿verdad? Que quizás te marcaron tu vida, pero es necesario, para poder ver los frutos y para poder avanzar, es necesario dejar todo lo que en ese momento te afecta, dejarlo en el olvido. O sea, dejar todo eso en el pasado.
Dejar todo aquello que te duele, que te afecta, que te daña, que no te permite avanzar, que estás pensando tanto en eso, dejarlo en el pasado. ¿Por qué? Porque dice aquí, no podemos fructificar, no podemos obtener el propósito de Dios si nosotros no avanzamos. Lo que te hace recordar el pasado te paraliza, te pone en quietud. No puedes tú reconocerlo, no puedes tú identificar todo el potencial que tú tienes porque estás recordando el pasado. Y es necesario olvidar eso y seguir adelante. Por muy difícil, por muy desagradable que haya sido las circunstancias, es mejor perdonar, olvidar y avanzar para descubrir lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Y aquí dice Isaías 43:18. Otra cita que quiero que veamos, Isaías 46:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea, no nos acordemos del pasado. El pasado nos paraliza, el pasado nos detiene, el pasado no nos hace producir, el pasado no nos hace conocer lo nuevo, el pasado no nos permite ver las posibilidades que Dios tiene para nosotros, el pasado no nos permite que se abran las puertas que Dios ha destinado para nuestras vidas. Por eso dice ahí, no os acordéis de las cosas pasadas, de aquellas cosas desagradables, de aquellas cosas que te afectaron en ese momento. Hay que dejarlo en el pasado, hay que olvidar y hay que avanzar. Dice aquí, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Lo que ya pasó, no podemos hacer nada por lo que ya pasó, lo que está en el pasado, no, por más errores que hayamos cometido, por más situaciones difíciles que se hayan acontecido, no podemos hacer nada por ello, no podemos regresar a ese día, a ese punto donde, o ese lugar donde sucedió las circunstancias. No podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos hacer algo por el presente que tenemos ahorita, de tomar esa decisión correcta y avanzar para poder nosotros obtener lo que Dios sí tiene para nosotros en el futuro. Entonces de nosotros depende, de lo que tú hagas, de lo que tú decidas, de eso depende que tú puedas venir o poder alcanzar el propósito o las bendiciones que Dios tiene para tu vida. El pasado ya es pasado y Dios quiere que nosotros olvidemos. Si vamos a recordar, pues que sea cuando hemos visto las bendiciones de Dios en nuestra vida, cuando hemos visto los momentos dificultosos y cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos sacó de esos lugares, de esas circunstancias difíciles, que sea eso lo único que recordemos, que no recordemos los acontecimientos desagradables, porque eso nos detiene. Amén. Entonces ya para terminar, dice aquí, Salmo 27:14 dice, Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Aguarda a Jehová. O sea, en este momento, aguardar en Jehová significa no tomes decisiones aceleradas. No tomes decisiones en tus propias fuerzas. No tomes decisiones porque creas que eso es lo que te conviene. No tomes decisiones porque eso se favorece o porque eso te conviene bien o porque eso lo quieres y esa no es decisión. Y tú decides de algo que Dios no quiere. Tú decides de algo porque te conviene. Y entonces ahí fracasas. Ahí fallas. Después vemos las lamentaciones, vemos el sufrimiento, vemos las consecuencias malas por haber tomado decisiones incorrectas, por no haber consultado a Dios si realmente esa era la respuesta, si esa era la forma de cómo se iban a hacer las cosas. No le tomamos en cuenta a Dios, solamente decidimos por lo que realmente creímos que iba a ser bien, por lo que nosotros creemos, ¿verdad? Por lo que nos conviene, y eso es lo que Dios dice aquí, aguarda a Jehová, estate quieto, cuando no sepas qué hacer, espérate, que Dios venga y dé la respuesta. Eso quiere decir, mira, no voy a tomar una decisión por mi propia cuenta, voy a esperar qué es lo que Dios me va a decir, voy a leer la palabra de Dios, no es que me voy a arrodillar un momentito y voy a venir en oración al Señor, decirle, mira Señor, yo tengo en mi mente esto, pero realmente esto es lo que tú quieres, Señor, realmente esto es lo que tú quieres que yo haga. Esperar que sea Dios que lo diga. ¿Por qué? Porque cuando Dios no te confirma algo que tú quieres hacer, las consecuencias son graves y lamentables. Cuando estamos en una voluntad imperfecta, hay acontecimientos graves y lamentables.
Por eso no podemos hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Por eso quédate quieto y espera que sea Dios que te conteste si eso que estás pensando hacer está de acuerdo a Dios. Amén. Por eso dice ahí, aguarda a Jehová. Después dice, esfuérzate. Esfuérzate en hacer lo correcto. Esfuérzate en estar en la voluntad de Dios. Esfuérzate en hacer lo que estás haciendo hasta ahorita mientras llega la respuesta de Dios. Cuando dice ahí, aguarda, no quiere decir que te vas a cruzar los brazos y que te vas a quedar ahí, porque Dios no dice nada, pues yo no voy a hacer absolutamente nada, no voy a ni leer mi Biblia, no voy a ni orar, no voy a ir ni siquiera ni a trabajar, no voy a ir a hacer nada porque voy a estar esperando lo que Dios va a decir a mi vida. Eso no significa. Significa, aguarda Jehová si yo estoy esperando que Dios me dé una respuesta. Estoy esperando que Dios me confirme lo que realmente debo de hacer. Pero mientras tanto, yo voy a estar obedeciendo a Dios en lo que Él me pide. Mientras tanto, yo voy a seguir accionando en lo que Dios me ha dicho que debo de hacer. Yo voy a leer mi Biblia, yo voy a orar, yo voy a prestar mi servicio a Dios. Todo lo que Él ha pedido en mi corazón, lo que es referente al ministerio, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir obrando mientras llega la respuesta de Dios. Amén, eso significa. Y después dice, aliéntese tu corazón. Ay, no tenemos fuerzas a veces. A veces cuando la batalla ha sido fuerte o cuando la situación está difícil, cuando la enfermedad que tú tienes, tú ya no sabes qué hacer con ello, ¿verdad? Cuando ves que todos, ay, se te nubla, se te oscurece tu vida, ¿verdad? De tanta situación, de tanto problema, nuestro corazón se desalienta muchas veces. Y es lo que te decía al principio. Muchas veces nos sentimos desalentados, como que si perdemos las esperanzas, como que decimos, Señor, quizás aquí ya no va a acontecer lo que tú dijiste. Señor, quizás yo aquí ya no voy a recibir lo que tú me prometiste. Quizás, Señor, yo veo, o sea, de tanto esperar muchas veces uno puede pensar de esa manera y decir, Señor, aquí quizás ya no va a pasar nada. Señor, quizás aquí, ¿qué va a acontecer? Se puede desalentar nuestro corazón. Todos podemos llegar a esa situación. Pero aquí dice, aliéntese tu corazón. Aunque ya no puedas más, toma fuerza de Dios. Aunque ya no puedas más, ven a la presencia de Dios para que sea Él que te conforte, para que sea Él que te reanime, para que sea Él que te ayude a avanzar. Vemos la situación de José. Yo creo que en nuestras vidas pasan circunstancias, pero no creo que alguien haya vivido exactamente la vida que vivió José. Tal vez algunas personas han vivido ciertas experiencias, pero no exactamente como lo vivió él, paso a paso, ¿verdad? Pero imagínate ese caso, ¿qué pasaría si a nosotros nos aconteciera lo mismo, que Dios no lo permita, ¿verdad? Qué terrible es eso, pero hay que tomar aliento en nuestro corazón. Significa, Señor, no, quizás todavía no está aconteciendo lo que yo quiero. Señor, quizás todavía no he recibido lo que tú has prometido. Señor, quizás las circunstancias están difíciles, pero yo sé que hay una palabra que estoy confiando. Hay una promesa que estoy creyendo. No podemos renunciar a las promesas de Dios porque entonces nos estamos dando por vencidos y estamos diciendo, Señor, mira, te equivocaste. Mira, Señor, tu poder no es suficiente. Mira, Señor, cuando nosotros nos ponemos en ese plan, de renunciar a una promesa que Dios nos ha otorgado, le estamos diciendo al Señor, te equivocaste quizás. Mira, Señor, tu poder no es suficiente para poder otorgarme lo que tú me prometiste. Y estamos dejando en mal el nombre de Dios. Pero cuando nosotros nos alentamos en nuestro corazón y decimos, Señor, mira, aunque todo esté difícil, aunque yo no vea clara las circunstancias que me dijiste, aunque yo no vea que las cosas estén sucediendo como yo quiero, yo voy a seguir creyendo en ti. Yo voy a seguir confiando en tu promesa. Y yo sé que tú algo vas a hacer porque tu poder es grande, Señor. Y tú no fallas a tus palabras. Entonces vamos alentando nuestro corazón. Cuando vamos declarando las promesas de Él. Cuando estás recordando lo que Él te ha prometido. Tu corazón se va llenando de esa fe. Se está alentando. Estás agarrando aliento, ¿verdad? Porque estás declarando la palabra de Dios. Y estás ahí confesando lo que Dios te ha prometido. De repente tú ya te sientes fuerte otra vez y dices, no, el Señor algo va a hacer, pero Dios va a cumplir su promesa. Amén. Entonces seguimos adelante. Y la otra parte que dice aquí la última expresión dice, sí, espera en Jehová.
Es una confirmación. Porque aquí te dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Es como que alguien te dice, mira, nos vamos a reunir para ver lo de los proyectos y todo eso, pero no me vas a fallar. No, sí, yo no te voy a fallar. Yo ahí voy a estar, sin falta. ¿Oíste? Cuando alguien dice así, está diciendo, no, mira, cree, ¿verdad? Tener la confianza, porque así va a acontecer. Pues Dios te dice, sí, espera en Jehová. No importa qué pase, espera en Jehová. No importa qué acontezca, espera en Jehová. Espera a Jehová, espera a Él, espera a Jehová, porque va a acontecer lo que Él ha dicho. Va a pasar lo que Él ha dicho. Dice Él que no son las palabras de hombre las que van a acontecer. Son las palabras de Dios para nuestra vida. Él sabe qué es lo que te ha prometido. Tú sabes qué es lo que Dios te ha prometido. Pero mi pregunta es, ¿tú vas a ser así como Esaú, que entregó su primogenitura por un plato de lentejas? Porque eso es lo que hacemos cuando nosotros renunciamos a nuestras promesas y nos vamos tras otra cosa que no es lo prometido por Dios. Eso es lo que pasa, eso es lo que esa misma actitud es la que tenemos. Entonces ahora tenemos que estar firmes, confiando en lo que Dios ha establecido para nuestra vida, que se va a cumplir la promesa, así como vimos en la vida de José, que se cumplió la promesa, lo que Dios le había destinado para su vida se cumplió, y no solamente eso, sino que le otorgó frutos, ¿verdad? Le hizo olvidar, le permitió que perdonara, le ayudó para perdonar a su familia, le ayudó para perdonar la traición. Solo Dios puede hacer eso, que venga y trabaje con tu corazón para que tú perdones a la traición de una familia, que es lo que más duele. Porque te puede traicionar cualquier gente y te da lo mismo. Te duele, pero no tanto. Pero cuando es tu familia, sí te duele. ¿Por qué? Porque es tu propia sangre. Que son los que verdaderamente deberían de estar a tu lado, deberían de darte la mano y ayudarte, no traicionarte. Pero José perdonó eso. Amén. Entonces quiere decir que tú y yo podemos perdonar también. Tenemos la capacidad de perdonar. Si una persona lo hizo, nosotros también tenemos que perdonar eso. Aunque hayan a veces relaciones que no se vuelvan a reestructurar porque los daños son graves, y también debemos de velar por nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual y nuestra salud biológica, física. Pero debemos de perdonar. Es necesario perdonar. Entonces ahora este es el mensaje de Dios para ti. Si tú quieres ver las promesas de Dios en tu vida, si tú quieres tú quieres realmente ver el propósito o conocer el propósito por lo cual tú estás en este mundo, si tú realmente quieres que todo eso todo eso que te ata al pasado se desligue, tú tienes que perdonar, tienes que olvidar y tienes que avanzar. Tienes que dar ese primer paso hacia lo que Dios ha dicho acerca de ti, aunque no tengas los recursos, aunque no veas clara la circunstancia, pero tienes que ir avanzando cada paso que Dios te otorga para que se pueda cumplir el propósito que Dios ha destinado para tu vida. Amén. Así que este es el mensaje de ahora. Hay que perdonar, hay que olvidar y avanzar. Recuérdalo. Hay que perdonar, olvidar y avanzar. Así que muchas gracias por haberme ahí acompañado. Vamos a orar en este instante. Si tú quieres reconocer a Jesús en tu corazón ahora, pues es el mejor momento. Cuando tú le das la entrada a Jesús a tu corazón, pues Él hace el resto. Él te ayuda a perdonar. Él te ayuda a olvidar aquellos acontecimientos desagradables que han pasado en tu vida. Él te sana, te restaura tu corazón, tus pensamientos, ¿verdad? Son transformados cuando tú le das la entrada a Jesús a tu corazón. Así que dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú quieres ahora reconocer a Jesús en este momento y dar la oportunidad que Él transforme tu vida, quiero hacer esta oración contigo. Repite conmigo, por favor, esta oración. Hazlo ahora. Ahorita que estás sintiendo en tu corazón el deseo de hacerlo. Ahorita que estás sintiendo en tu corazón que Dios te ha tocado tu corazón ahorita. Permite que Él sea el que lo sane, que te restaure tu vida, que te ponga en pie para seguir conquistando ese propósito para lo cual tú naciste en este mundo. Así que ahora repite después de mí. Señor Jesús,
Gracias por este mensaje que me has permitido escuchar. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Que sea sellado con tu Espíritu Santo, para yo tener esa seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración. Recuerda siempre, lee la palabra de Dios, porque aquí está escrita la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Así que léala, no la olvides. ¿Quieres un mapa para tu vida? Este es el mapa de tu vida. ¿Quieres una dirección clara? Aquí está. Los consejos de algo que tú no tienes que tomar una decisión y no sabes qué hacer. Aquí lee la Biblia, aquí vas a encontrar la respuesta. Ora al Señor, porque esa es nuestra comunión con Dios. La oración, ¿verdad? Es lo que nos permite estar en comunión con nuestro Dios. Y además, pues entonces asiste a una iglesia. Es necesario que lo hagas, que te involucres, ¿verdad? Y vayas a una iglesia donde puedas aprender de la palabra de Dios, puedas crecer y puedas fundamentar tu fe en nuestro Dios. Así que muchas gracias. Vamos a orar para despedirnos. Acompáñame en este momento. Bendito Dios, te damos gracias. Hemos terminado ahorita lo que es este mensaje que se titula Perdona, olvida y avanza. Sé, Señor, que muchas veces nos encontramos en esas circunstancias difíciles. A veces nuestro orgullo no nos permite perdonar, pero es necesario, Señor, hacerlo como tú has dicho. Te pido, Señor, que tú trabajes con los corazones de cada persona que ha escuchado este mensaje, aquellos que quizás han pasado circunstancias muy difíciles que no pueden olvidar, mucho menos que puedan perdonar. Señor, te ruego que seas tú trabajando con esos corazones heridos, con esos corazones dañados, con esos pensamientos que no pueden olvidar aquellos acontecimientos difíciles que se han pasado en su vida y que todavía argumentan por qué tuvieron que cruzar por ello, que a dónde estabas tú, Señor, para que no pudiste rescatarlo de eso. Pero sé, Señor, que tú estás en tu santa voluntad y en tu soberanía. Hay aspectos que nosotros no podemos comprender por qué pasan, pero tú tienes el control de todas las cosas y en determinado momento vamos a comprender por qué permitiste ciertas circunstancias en nuestra vida. Así que en este momento ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor, que seas tú restaurándolo, sanándolo, que seas tú liberando ese corazón, liberando nuestros pensamientos, que seas tú transformando nuestra conducta para poder obtener tus objetivos en esta tierra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por haberme regalado estos valiosos minutos de tu tiempo. Espero en Dios pues que esta semilla pues que quede cimentada en tu corazón haga ese producto que es el que te ayude a perdonar, a olvidar y a avanzar. Así que muchas gracias, te deseo un feliz fin de semana y bueno, abrazos donde estás y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.